Muy bien, oh amor de Dios. Y hoy seguimos en nuestro estudio Marcos 4, 39, 40. Ya vamos a llegar a una de las conclusiones del estudio. Vamos a tratar de llegar hoy al punto de hablar de la fe, del temor y del amor. Como la esencia para vencer con fe el temor es el amor. Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor. Y ahí vamos a tratar de llegar al punto y aprender como yo estoy aprendiendo, hermanos, y el reto mío es cuando llegue el momento de practicarlo, hacerlo. No sabiendo las cosas, simplemente me acobarde y vuelva atrás. Y yo no quiero ser de los que se echan atrás, como dicen hebreos, para perdición. No quiero eso, entonces quiero enfocarme en honrar al Señor cuando el momento llegue para mostrar que en verdad tengo fe. Esa es la tarea de estos estudios, fortalecer nuestra fe, crecer en la fe. Y es importante entonces estar, por lo tanto, reunidos unánimes todos como iglesia aquí por este medio. Muy bien, hermanos, vamos a cantar ahora el número 62. Damos gracias al Señor por los hermanos que hoy están hoy acompañándonos aquí en el local. Está abierta el lugar, el local está buscando de nosotros que confiemos en Él. Y Él siempre, hermano, nos va a preguntar en la intimidad de nuestra situación muy personal, ya sean situaciones de salud, de economía. Bueno, hay muchas circunstancias que el Señor va a permitir en nuestras vidas para que nuestra fe se solidifique, nuestra fe adquiera madurez. Esto que estamos haciendo, hermanos, alimenta nuestro conocimiento, pero también fortalece la fe, el estar reunidos. Entonces, el Señor, en verdad, podemos cantar con mucha honestidad y con corazón sincero. En verdad que es nuestro protector, nuestro refugio, nuestra roca firme, nuestro castillo firme, como decían el Salmo. Entonces, hermanitos, vamos a seguir cantando el número 80, ya para antes de pasar al estudio, el número 80 en nuestros himnarios. Doy lo que el proceso en el estudio de Marcos, porque viene algo interesante. Bueno, todo lo en la palabra es interesante, debo aclararlo. Entonces, viene la situación con el endemoniado gadareno, otra forma de enfrentar temores. Lo vamos a ver más adelante de todas maneras. Entonces, muy bien, hermanos, habíamos quedado en la clase pasada o en la intervención anterior del jueves pasado. Estamos introduciendo y comparando algunos aspectos entre el temor y la fe. Entonces, arrancamos basándonos o quedamos basándonos en Hebreos capítulo 11, versículo 33 al 40, de aquellos que fueron perfeccionados o aquellos que por fe resultaron victoriosos por encima de las circunstancias. Porque en el bosquejo que llevamos, la perfección, todo comienza con Filipenses 1:8, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y estas circunstancias de tormentas, de pruebas, o desiertos donde el Señor nos lleva, es para que seamos perfeccionados en la buena obra. Y la buena obra es crecer, ¿no? Como dice en Efesios 4, a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. En esta semana pasada alguien me preguntó que le ayudara con el tema sobre cómo alcanzar la madurez. Y una manera de alcanzar la madurez es realmente, bueno, hay conceptos de los que han estudiado esto y dan una serie de pasos para alcanzar madurez. Pero saben, hermanos, que la única manera efectiva de alcanzar la madurez es estar metido, estar inmerso en una prueba. Eso lo dice Romanos capítulo 5, versículo 1 hasta el 5, el 7 más o menos de Romanos 1. Es necesario entonces para hacer que nuestra fe sea sometida a prueba para llegar a alcanzar otros aspectos que nos darán como el calificativo de hombres y mujeres maduros. Entonces, nadie puede alcanzar la madurez si no está en una situación de prueba, en una situación de tormenta, en una situación de desierto, porque es lo que el Señor trae para perfeccionarnos. Es necesario, hermano. Nadie puede eludir este proceso. Entonces, vimos que en Hebreos 11, algunos, y aquí se mencionan, resultaron victoriosos por encima de las circunstancias. Pero
hubo otros, que los que se mencionan del verso 39 al 40, otros que fueron atormentados, que no aceptaron rescate, no lo hicieron con el fin de obtener mejor resurrección. Y bueno, da una serie de situaciones que fueron muertos a filo de espadas, como aquellos que sí pudieron evitar el filo de espadas. Y hay otros que fueron muertos a filo de espadas, que fueron perseguidos, que fueron acosados y resultaron victoriosos, hermanos, por debajo de las circunstancias. Nosotros en el tiempo de la iglesia, en esta dispensación, hermanos, tenemos más razones para tener fe. Ellos pasaron por esas situaciones mirando hacia el frente, hacia lo que vendría. Nosotros en realidad estamos mirando hacia atrás a lo que ya sucedió, a lo que ya sucedió en la cruz del Calvario, ¿no? Y como dice en el verso, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Eso está en el verso 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Yo creo que este verso es muy importante, hermanos, porque me enseña que el proceso del Señor será completo en todos. De alguna manera, el Señor va a permitir o nos va a llevar a que todos, en cierta medida, en una unidad completa, cuando Él venga por nosotros como iglesia y como pueblo, vamos a tener un nivel de madurez y de confianza y de fe en Él mucho mejor y superior al que ahora en este momento estamos teniendo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que ha venido y Él viene y se prepara una iglesia, ¿verdad? Perfecta, pura, para llegar a su presencia. Entonces, el Señor está proveyendo alguna cosa mejor, pero tanto los que pasan por pruebas como los que no pasan, porque hay que reconocer, hermanos, que muchos en sus vidas no llegarán a situaciones tan extremas, de pronto con situaciones tan trágicas como algunos otros, pero no por eso son exentos de ser perfeccionados en la fe que necesitan recibir o necesitan madurar por medio de una circunstancia adversa. Entonces, ¿qué fue lo que empezamos a ver el jueves anterior? La fe siempre es la respuesta corrijo la frase, perdón, la fe es siempre la respuesta frente a nuestros temores, sean los temores que sean. Entonces, no pueden convivir, ¿verdad? La fe y el temor no pueden coexistir, porque lo contrario a la fe no es la duda, sino el temor. Entonces, el Señor le preguntó a sus discípulos en el verso 40, ¿no? ¿Cómo estáis así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Y Él siempre nos va a preguntar lo mismo, ¿no? Y es evidente, hermanos, que no siempre la tendremos. Por eso tenemos que estar preparándonos para cuando ese momento, ¿cómo voy a mostrar mi fe? En un desespero, en una angustia, en un dolor. Y eso es una reacción, pero también indica desconfianza. ¿Sí? El Señor les dijo a los discípulos de días anteriores, meses atrás, en el Sermón del Monte, soy de mucho más valor que las flores y los pájaros. Si Dios se ocupa de ellos, ¿cuánto más no se ocupará de nosotros, hombres de poca fe? Entonces, siempre va a resaltar ese aspecto de la fe, ¿no? La fe y el temor, como dije, no pueden coexistir. Nuestra liberación del temor y la preocupación, perdón, se basa en la fe, que es todo lo contrario a la incredulidad. Entonces, quiero que piensen en esta frase, que es como la conclusión a lo que ya estamos entrando, o para terminar ya la enseñanza completa de Marcos 4:35 al 41. Una persona que viva en temores no puede andar en fe, porque el resultado del temor es la duda. El temor nos neutraliza, hermano, no olviden eso, el temor nos paraliza. Psicológicamente se ha comprobado, los estudiosos en la medicina, en la psicología y en la psiquiatría saben las consecuencias y entienden ya las consecuencias en el cuerpo, ¿no? Psicosomáticamente el cuerpo está afectado con enfermedades, con estrés y con angustias que a veces son difíciles de manejar. Cuando eso se trata de una manera espiritualmente hablando, la persona queda sana, ¿sí? Porque psicológicamente el temor nos neutraliza, nos deja inmóviles. Entonces, decimos o podemos decir que el temor tiene tanto poder como la fe, ¿no? Recuerden quién mueve la fe, el Señor, pero quién mueve el temor, el enemigo de nosotros. Si Él logra traer temor a nuestra vida, está ganando la batalla al Señor o contra al Señor, causándole a nosotros
esa pérdida o esa pérdida en la fe y en la batalla que tenemos contra él. Satanás sabe, hermanos, que nunca podrá hacer algo en contra de nosotros a menos que le demos lugar a través del temor. Y Satanás sabe que Dios nunca podrá realizar en nosotros sus propósitos sino a través de la fe. Entonces, los términos fe y temor son polos opuestos, son incompatibles. Quien vive en temores no puede moverse en la fe, y donde hay fe no hay lugar para el temor. Estoy resaltando frases que es importante que las grabemos para tener entonces en nuestra mente. Yo hablé del principio del vacío en una intervención anterior. Hay un principio de la termodinámica en la física y en la física cuántica. Estoy hablando de algo que se ha probado, pero que está en una teoría, en una especulación, pero se está intentando demostrar la existencia del vacío. Y con eso los científicos han reconocido ya en los últimos 20 años cómo fue que el universo fue creado, ¿no? De la nada, porque ellos, si han escuchado hablar de la teoría del Big Bang, cómo todo se generó en un punto en el universo y el universo se está expandiendo. Y eso nos lleva al inicio en el que el Señor creó todas las cosas. Porque es imposible que el vacío exista en sí. Hay una diferencia entre el vacío y la nada. Nada es nada. El Señor creó todas las cosas de la nada, donde no había nada. En el vacío en realidad no existe. El vacío, por ejemplo, si usted coge una bolsa y le saca, por ejemplo, si está en una bolsa, algo en la bolsa, algo, por ejemplo, una fruta, y usted saca la fruta, usted ve la bolsa vacía, pero en realidad la bolsa no está vacía, tiene átomos que están ahí moviéndose, los átomos de oxígeno, y en realidad el vacío no existe. Pero algo interesante y que quiero rápidamente pedir disculpas en cierta manera, porque yo lo cité y yo encontré la teoría del vacío y el que generó esta teoría del vacío que tiene que ver con la Biblia, un hombre llamado Newton, pero no fue Isaac Newton, ¿verdad? No fue el mismo Isaac Newton, el padre de la física moderna, sino otro Newton, Robert Newton, creo que es el primer nombre, que era un pastor bautista y él fue el iniciador de la famosa teoría de la prosperidad, porque él enseñaba que el vacío tiene que reemplazarse con algo. Y él decía, si usted, por ejemplo, daba ejemplos de cómo tiene usted que sacarse de las cosas que lo limitan, las cosas viejas que usted necesita quitar de su vida para que sean llenadas por otras cosas. Y eso es un peligro, hermanos, porque muchos han creído esta supuesta teoría y teología que no tiene apoyo en la Biblia y la han reemplazado, en este caso la teoría de la prosperidad, para tratar de reemplazar la fe y la confianza que nosotros debemos tener en el Señor cuando esperamos de Él las cosas. Por eso que hay muchos cristianos creyentes, entre comillas, muy ignorantes, que le andan exigiendo a Dios las cosas, ¿no? Que le andan pidiendo a Dios las cosas. Y eso así no debe ser. Pero no vamos a caer en ese tema ahorita porque en realidad esto no es el tema del estudio, pero sí se menciona esta cuestión del vacío, la fe. Si no hay fe en nuestro corazón, hermanos, ¿qué reemplaza la fe? Pues el temor. En nuestro corazón no puede estar vacío en realidad. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser tiene que estar lleno de algo. Si no estamos llenos de fe, ¿de qué estamos llenos? Esta sería la pregunta para ustedes en esta noche, hermanos. ¿Qué está llenando su alma, sus emociones, su fe y su vida como persona? Y a nosotros como iglesia, ¿cierto? ¿Qué es lo que está reemplazando? Si no tenemos verdadera fe, ¿qué está reemplazando entonces en nuestro corazón estas cosas? Entonces, hermanos, la Biblia dice en 1 de Juan, o dice en 1 de Juan, sí, capítulo 4, versículo 18, que ya lo leí, que el temor, dice, y vamos a leer el verso, 1 de Juan, capítulo 4, porque no lo anoté completo aquí en mis notas, vamos a leerlo en la Biblia, y 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, un momentico, por favor, ya llego a 1 de Juan, y ya estoy acá. 1 de Juan 4, 18, dice el Señor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, hermanos, hay una relación entre fe, amor y temor.
Y el Señor aquí dice, por ejemplo, en Romanos 4, creo que dice, pero el verso está en Romanos, ahorita creo que ahorita les doy la cita, dice que lo que no es de fe es pecado. Entonces, ¿tener temor es pecado? Sería la pregunta. ¿Temer es pecado? Entonces, vamos a hacer una diferencia porque no estamos hablando del temor natural de nosotros como seres humanos, que cuando se genera la adrenalina, por ejemplo, yo voy por una calle solitaria y de pronto veo un tipo que me está siguiendo, o uno de ustedes va por una calle solitaria y ve una persona que lo sigue, ¿y qué va a sentir? De pronto cierto temor, no me va a robar, ¿no? O me va a atracar, o cosas así, o me va a causar daño. Y ese temor es natural en nosotros, ese es el miedo que como humanos tenemos ante ciertos peligros, donde el cuerpo genera una defensa, la adrenalina, y lo hace usted ponerse a la defensiva en cualquier caso, una emergencia. Pero el temor que se está hablando aquí es el que los lleva a desconfiar de qué. Porque aquí el temor que habla, aquí en 1 de Juan, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Sí? Y dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces nosotros debemos perfeccionarnos en el amor por medio de la fe. ¿Cómo sabíamos que los discípulos no habían sido perfeccionados en esa fe? Porque en realidad no estaban confiando en quién, en el Señor. Lo tenían ahí y sin embargo estaban aterrorizados por las consecuencias de la tormenta sobre ellos. Por ejemplo, el temor lleva en sí castigo. Entonces yo puedo de la palabra deducir y entender que si temo en mi corazón es porque intrínsecamente y secundariamente temo un castigo. Entonces el temor no puede ir compartido con la fe, es imposible. ¿Saben una cosa? El temor también trae consecuencias. Por ejemplo, Job capítulo 3, 25 al 26 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Salomón también dice en Proverbios 29, 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, hermano, la única respuesta que tenemos como creyentes para combatir el temor es la fe basados en el amor. Pero ya les voy a explicar lo que yo he logrado entender y que quiero aplicar en mi vida por ¿dónde entra el amor en la fórmula acá para vencer el temor? La fe es importante, es clave, pero el temor, amor en medio fe, ¿cierto? Entonces, el temor produce consecuencias en la vida de las personas que atrapa, ¿cierto? E incluso pueden conducir a la muerte. Ya sabemos cómo el temor produce inseguridad. La inseguridad puede traducirse en desconfianza, la desconfianza en incertidumbre, la incertidumbre en duda, la duda preocupación, la preocupación afán, el afán la ansiedad y la ansiedad el desasosiego, la falta de paz trae inestabilidad, la inestabilidad trae nerviosismo y el nerviosismo depresión y la depresión posiblemente situaciones cardíacas. Esas son las consecuencias que trae el temor y que han sido probadas por la ciencia médica, la psiquiatría y la psicología. Todo eso viene en las personas que temen. Si usted está temiendo, hermano, yo no digo que no tenga temor, pero tengo que aprender a ocultar ese temor, a vencer ese temor por los medios que Dios me da. Porque si no tengo problema cardíaco, puedo llegar a problemas estomacales, a las úlceras, a la gastritis y tal vez a la muerte, hermanos. Porque el temor, eso es lo que va a causar, eso es lo que causa. Por eso el temor no está en los planes de Dios. Por eso dice el Señor, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, amor y dominio propio, perdón. ¿Qué produce la fe, hermanos? La fe produce, y recuerden, la fe, hermanos, es un fruto, no es uno de los frutos, es una parte del fruto del Espíritu, o sea, viene en un paquete. Conocemos el fruto del Espíritu, ¿no? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, confianza, y todas estas cosas, hermanos. Entonces tenemos que aprender, hermanos, en realidad a vivir, a practicar sobre esas circunstancias. Tenemos que aprender, hermanos, a vencer el temor. Como les dije, hermanos, no podemos evitar sentir miedo y nerviosismo ante ciertas cosas, pero en aquellas que nos van a llevar a desconfiar de lo que el Señor ha dicho, ahí es donde entra el pecado. Para mí, en mi conciencia, en mi creencia personal, para mí eso es pecado. Yo sé que peco cuando permito que el temor me controle. Yo sé que estoy pecando, para mí lo sé porque la Biblia lo dice.
que yo puedo llegar a pecar en qué. Y ya vamos a ver, tratar de llegar rápidamente a esto antes de que el tiempo me acose. Entonces, se ha demostrado psicológicamente, hermanos, que lo que produce el temor en una persona es la falta de confianza, es la falta de confianza y seguridad en dos cosas. Quiero que lo tengan presente porque aquí entra el amor. Vuelvo y repito la frase, se ha demostrado psicológicamente que lo que produce el temor en una persona es falta de confianza en dos cosas, o en uno mismo, eso es lo que hacen los psicólogos, quieren levantar la estima, quieren realzar la seguridad en uno mismo, o también la falta de confianza y seguridad en quien nos estamos apoyando, que puede ser en algo o en alguien. Por ejemplo, usted tiene un trabajo, tiene estabilidad económica, pero usted está confiando en el trabajo, pero cuando se queda sin trabajo, ¿qué le va a traer esto? Claro, inseguridad y temor, porque usted no sabe ya en mañana cómo hago para pagar mis deudas, cómo hago para sostener mis gastos, cómo hago para sostener mi casa, ¿cierto? Entonces, repito, temor en una persona, en ustedes y en nosotros, falta de confianza y seguridad o en nosotros mismos o en quien nos estamos apoyando, que puede ser algo como el trabajo, como la salud o como la estabilidad en la casa o en alguien. Y acá es donde entra el amor. Por eso la Biblia dice, hermanos, en Romanos 14:23, que lo que no proviene de fe es pecado. Porque duda, hermanos, del amor, escuchen bien, del amor inalterable de Dios y su propósito de bien para sus hijos. Usted, hermano, y yo tenemos que estar seguros la posición en la cual estamos ahora. ¿Cómo qué? Como hijos de Dios. Quiero resaltar, obviamente, y traer también a relación la cuestión del pecado, pero no lo veremos ahora, sino más adelante en el próximo estudio. El pecado, bueno, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, pero la disciplina no es el castigo físico, hermano, la disciplina también es instrucción y guía. Algunos piensan en disciplina como el dolor que causa el juicio divino, lo cual es verdad. Si usted se porta mal, hermano, si estamos andando y yendo en contra de los mandamientos de Dios, recibiremos castigo. Ahora, hermanos, pongámonos en la posición de hijos hacia nuestro Padre. Aquí es donde entra el amor y quiero ser muy cuidadoso porque eso es lo que yo he visto y lo que yo voy a vivir en mi vida y quiero vivir de ahora en adelante más que antes. Dice Lucas 11:9 al 13, dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros? Yo que soy padre, yo me puse en esta posición. Y ahí es donde empiezo a ver la profundidad y la anchura. Eso es lo que dice en Efesios 3:20 y lo que Pablo pide, que seamos capaces de entender, hermanos, hasta dónde llega la altura, la anchura y la profundidad del amor de Dios por usted, por nosotros. ¿Qué padre de vosotros, dice Lucas, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Ustedes padres, yo no lo haría con Andrés nunca, ni con Keren. Jamás lo haría. ¿Qué padre dice, y si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y en este caso, el Señor lo aplica a un punto específico, pero tiene que ver con todo lo que pedimos, porque el contexto lo dice, pidan y se les dará, busquen y van a encontrar, llamen y se les va a abrir, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Pero ¿a quién, hermanos? Al Padre. Por eso él dice, no les dará ni piedra, ni escorpión, ni serpiente, les dará lo que necesitamos en el momento oportuno, cuando sea el momento en su voluntad que lo necesitemos. Y aquí el Señor dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Entonces, hermanos, en el amor no hay temor, porque la clase de temor mencionado aquí no es un temor piadoso ni reverencial hacia el Padre, sino más bien un temor servir hacia un amo o de un criminal ante un juez. Cuando usted tiene temor de esta clase es porque usted debe algo al Señor, porque está en alguna situación no correcta delante del Señor. Cuando estamos bien delante del Señor, yo lo digo porque yo lo he vivido, como también pueden llegar momentos en que no lo he vivido. O sea, no estoy andando correctamente delante del Señor y vienen situaciones, el miedo me coge, el temor, pero es el temor al Señor, el temor de fallarle a Él.
el temor, hermanos, de pecar contra él, el temor de causarle dolor a aquel que todo lo entregó por mí, hermanos. Entonces, ese temor que habla aquí en 1 Juan 4:18 no es el temor que uno siente por encontrarse ante la gloria de Dios, ¿no? Sino el temor que uno siente cuando le hemos fallado a Dios. Esa es la idea de 1 Juan 4:18. El perfecto amor echa fuera el temor, porque Dios tiene un amor perfecto para usted y para mí. Y si tenemos un amor perfecto por Él, que sin duda no lo podemos tener, por consiguiente sabemos que Él va a sustentarnos, lo vamos a poder tener, hermano. ¿Saben una cosa? Hay un verso en Corintios que dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. O sea, es maldito quien no busca amar a Jesús. ¿Sí? Sabemos que si le amamos, Él nos va a sustentar. No tenemos nada que temer, hermanos, porque el temor tiene pena, ¿cierto? Esta pena viene por el sentimiento de culpa de lo que está por venir, por la incertidumbre de lo que no podemos manejar, hermanos. Los discípulos tenían esa clase de temor. El primer temor, esa cobardía de Marcos 4:39, era esa, ¿no? La cobardía porque no confiaban. No estaban confiando en el cuidado del Dios eterno que estaba con ellos, del Dios poderoso que estaba durmiendo ahí en la barca. Hermanos, cuando llegue el momento de prueba, o algunos de ustedes que sé que ya lo están en situaciones así de dolor, ¿cuál es su reacción ahora, hermano? ¿Cuál es su reacción? El que tiene que pasar por una enfermedad que no saben qué va a terminar, el que tiene que pasar por una situación laboral donde no sabe cuándo encontraré el sustento en un trabajo estable, o el que ve que sus relaciones en su hogar fallan, su esposa o sus hijos, o bueno, de tantas cosas, hermanos. El temor es una reacción ante el pecado, y cuando un creyente tiene miedo de algo o alguien es porque, y vuelvo a la primera frase, hermanos, no tiene confianza y seguridad en él mismo y en lo que se está apoyando. En este caso, ¿en quién? En Dios y en su palabra. Esa es la conclusión del aspecto psicológico de esto. La palabra de Dios dice que cuando un creyente deposita su confianza en el Señor y se siente seguro de lo que Él es en Dios, no hay lugar para el temor y reina la paz. Eso tiene que ver con nuestra posición, hermano. Si usted es un hijo de Dios y sabe que ahora es hijo de Dios, que si usted está andando rectamente, buscando agradar al Señor, obedecimiento, el temor no puede existir en su vida, no debe estar ahí, pero sabemos que lo tenemos, ¿cierto? Si no hay paz, ¿qué tiene en su corazón? O paz o miedo, ¿cierto? O temor o amor, o fe o la Maldito el hombre que confía en hombre y pone carne por su brazo, pero bendito el hombre, bienaventurado aquel que pone su confianza en el Señor. Dice Isaías 23:4, no temas. Mire, el Señor, cuando usted está temiendo, hermano, cuando estamos temiendo, hermanos, estamos diciendo a Dios mentiroso. Le estamos diciendo, no creo. Por ejemplo, esta promesa, Isaías, le estaríamos diciendo a él, usted es un mentiroso. Cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado. Yo tengo que tener mucho cuidado de decirle, eres mentiroso, porque no creo. Por ejemplo, Isaías es un verso que se puede aplicar en ese principio a nosotros. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No se desanime porque yo soy su Dios que les doy esfuerzo. Siempre le voy a sustentar. Siempre le voy a ayudar con la diestra de mi justicia. Si solo existiera este verso en toda la Biblia, fuera el único verso, sería más que suficiente, hermano, para que pudiésemos depositar absoluta y totalmente nuestra confianza en el Señor sin dudar, y el temor no tendría lugar en nuestros corazones. Isaías 26:3 dice, y este es uno de los que me gustan, de los que leía seguido con mi hijo Andrés. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Si usted, hermano, si yo no tengo paz en este momento por algo, es porque no estoy confiando en el Señor. Porque Él promete, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado.
Y esas son promesas que están en la palabra del Señor. Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombras de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque la iglesia, o porque el trabajo está conmigo, porque tengo salud, o porque tengo dinero, porque tengo todo estable en mi vida. No, porque tú estarás conmigo. Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Hermanos, vayamos también a Romanos 8. No hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el Salmo 112:7, el justo no tiene temor de malas noticias, porque su corazón, fíjese bien cómo es de tremendo este verso, me encantó volverlo a leer, ¿no? El justo no tiene temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Ayer vino el señor para hacer la revisión de la alcaldía, el funcionario, ¿no? Para hacer la revisión de la alcaldía para la exoneración de impuestos aquí en la iglesia. Entró con una mala actitud el señor. Yo veo que él está buscando la manera de causarnos daño. Y yo les confieso, no pude dejar en la mañana de tener temor. Señor, ¿qué pasaría si el hombre da una mala referencia, ¿no? De lo que es el local acá y nos toca pagar impuestos más caros? Y sabe que volví a estos versos porque eso me indica que el Señor va a tener el control. Yo les quiero invitar más adelante a que oremos por este hombre para que mañana la decisión que él tenga, que el hermano Omar muy amorosamente y responsablemente debe estar pendiente de eso, para que cuando salga la notificación a ver qué ventajas vamos a tener, o nos toca pagar el 100% de impuestos o hay una exoneración, porque eso sería más de 1 millón de pesos que debemos pagar. Pero no importa, hermano, así nos toca que pagar, vamos a cumplir y el Señor nos va a proveer. Entonces, yo no lo voy a negar, tuve ese temor, Dios mío, ¿qué pasará? Pero el Señor me llevó a estos versos, ¿no? El justo no tiene temor de malas noticias porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Entonces, de manera que podemos decir, como dice Hebreos 13, ¿no? El Señor es nuestro ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Echando vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad es la angustia de lo que vendrá. ¿Por qué se preocupa por el mañana, hermano? ¿Sabe cuál es nuestro mañana, hermanito? ¿Sabe cuál es nuestro mañana, iglesia? La gloria de Dios. Mañana, si yo caigo enfermo, muerto, gloria a Dios. Si pierdo mi carro o el carro del Señor, el Señor me lo quita por alguna circunstancia, accidente o varado, lo que sea, gloria a Dios. Porque mi mirada, hermanos, está puesto en lo que yo tengo más adelante. ¿Sí? Voy a echar mi ansiedad sobre él porque él va a tener cuidado. Esa palabra cuidado significa como la gallinita, esa palabra tiene que ver con eso, como la gallinita cuida a los pollitos bajo sus alas. Eso es lo que el Señor quiere decir, ese es el cuidado que él quiere tener con usted, hermanos. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. En estos últimos minutos, ya sé que no terminé, pero quiero resaltar esto. ¿Cuál es la causa, hermano? Por la cual el creyente, o usted y yo, no confiamos ni nos sentimos seguros de Dios y de su palabra. Y es porque no conocemos la integridad que hay en Dios y en su palabra. Nunca podemos estar confiados y sentirnos seguros, hermanos, en aquellos en los cuales no hemos visto integridad. Por lógica, nunca podemos tener confianza y seguridad en Dios y en su palabra mientras no conozcamos su integridad. ¿Qué significa su integridad? Que Él es justo, que Él es recto, que Él es fiel, que Él cumple lo que dice. ¿Por qué los discípulos reaccionaron y nosotros también reaccionamos de igual manera ante circunstancias imprevistas, hermanos, que nos van a desubicar y que nos van a causar temor y miedo? Porque estamos o no creemos en la integridad de Dios y su palabra. Por eso les dije, hermanos, con mucho respeto y temor, tengamos cuidado cuando tememos y permitimos que el temor nos haga dudar de la integridad de Dios, porque estaríamos diciéndole, es muy doloroso. No sé ustedes cómo se han sentido cuando alguien le dice a usted, usted es un mentiroso, usted no tiene integridad, su palabra no vale. Y eso es lo que nosotros hacemos, hermanos, cuando dudamos del Señor. Eso es exactamente lo que va a pasar
cuando usted y yo, en las circunstancias en las que estemos, vamos a desconfiar del cuidado amoroso del Señor. Por eso el Señor les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Jesús tenía razón para esta observación, para este llamado de atención, ¿sí? Él les había dado una promesa, ¿sí? Unos tiempos atrás, ¿no? ¿Qué? Vamos a pasar al otro lado. Y efectivamente, en Marcos 5:1, vinieron al otro lado del mar. Eso lo vamos a ver la próxima semana. El Señor cumplió su palabra, pasaron al otro lado, pasaron la tormenta. Esas palabras son suficientes para no temer a ninguna circunstancia, hermanos. Si Él dijo, pasemos al otro lado, pase lo que pase, hermanos. Venga lo que venga, vamos a pasar al otro lado, porque Él lo dijo y Él no miente, porque sí tenemos un Dios íntegro. Las personas que nos rodean no tienen integridad. Muchas veces a mí me ha faltado y seguramente Dios me guarde de volverlo a hacer. En un futuro no seré íntegro tampoco, me faltará integridad, pero Dios no fallará, hermano. Recuerden, la fe no es algo que nosotros producimos. La fe es un don de Dios. Vamos a dejar aquí, hermanos, en este punto, aunque yo sé que no alcanzamos, pero como introducción vamos a empezar el próximo jueves, Dios mediante, el próximo jueves. Me faltó bastante material aquí, vamos a ver cómo lo empato, cómo lo comparto, para no perder de vista lo que falta en el estudio, ¿no? Entonces, para el próximo jueves, en una pequeña conclusión, antes de entrar al capítulo 5 de Marcos sobre el endemoniado gadareno, que tiene que ver con otra forma de enfrentar el temor. Y vamos a ver eso en Marcos capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 20. Ahí vamos a ver. Entonces yo les invito, vamos a terminar acá, hermanos, con una palabra de oración. Y espero que ustedes me hayan entendido. Si tienen preguntas al respecto, aquí tengo las notas, tengo los versos y se los puedo compartir. Yo estoy aprendiendo y me he puesto el reto porque realmente es mi tarea también. Yo tengo que aprender de lo que enseño y la madurez va a radicar. Yo no soy un hombre maduro. Llegará el momento cuando el Señor a todos nos lleve a esa perfección, pero mientras tanto, mi tarea personal, particular, hermanos, es, por tanto, crecer en esa fe. Y eso implica sacar el temor. Entonces vamos a hacerlo, hermanos, como iglesia también y como personas en mi hogar, sacar el temor. El temor es del diablo, sacarlo de ahí, sacar la desconfianza, sacar la inseguridad y confiar en el Señor, porque tenemos un Dios íntegro, un Dios fiel, un Dios que cumple. Él hará, no como nosotros, que cambiamos a cada momento. Vamos a terminar con una palabra de oración. Y también les quiero animar, hermanos, a que estén exponiendo sus peticiones de oración, ¿sí? Entonces, Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, amado Señor, por tu gran amor, Señor, por tu fidelidad. Te doy las gracias, Señor, porque has puesto en nosotros la fe. Y esa fe necesita ser irrigada, Señor, por tu palabra, pero también con nuestra decisión consciente, Señor, y voluntaria de confiar en ti, Señor, de creer que tú eres fiel, Señor, y que cumples lo que has dicho, Señor, para los que aman. Porque siendo nuestro Padre, te doy las gracias, Señor, porque siendo mi Padre, no me dará, Señor, ni serpiente, ni piedra, ni escorpión en los momentos en que más clame a ti, Señor. Y en estos tiempos en los que puedo estar en una crisis emocional o espiritual o económica o familiar o de salud, Señor, tú estás ahí y mi tarea, Señor, es aferrarme y llegar a tu presencia para encontrar en ella socorro, confianza y seguridad. Te doy las gracias, Señor, por tu iglesia aquí en Santa María. Te pedimos que nos des victoria sobre aquellos, Señor, que quieren lastimar y dañar nuestra común unión, pero también, Señor, en las cuestiones de ley que queremos cumplir ante el hombre, como tú mandas. Señor, danos la gracia para que tu iglesia salga victoriosa en estos aspectos legales. Te pedimos, Señor, para que estés obrando en el corazón de aquellos que aún siendo impíos, Señor, sus corazones están siendo impactados, tocados, movidos por tu presencia, Señor, para hacer bien a tu iglesia.
así como moviste el corazón del rey Ciro o de Nabucodonosor, siendo reyes impíos. Ellos vieron tu gloria, Señor, y vieron tu majestad y le dieron bendiciones y ventajas a tu pueblo para que regresara a su tierra en su tiempo de vida. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo para tu iglesia confianza y seguridad en toda circunstancia y todo proceso, prueba. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, muchas gracias.